inicial, donde vamos a presentar algunos elementos importantes, como de volver a mirar por grupo en esta construcción que es el problema comunicacional. Posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas. Me gustaría que uno de ustedes pudiera organizar las preguntas de los compañeros. Vamos a mantener los micrófonos silenciados inicialmente y luego entonces vamos a organizar las preguntas y yo voy respondiendo para que nos tomemos un poquito de tiempo al respecto. Hay 21 participantes en este momento, me imagino que los demás no pudieron acceder, pero yo estoy grabando la clase en este momento para después subirla al canal que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir con la sesión. Bueno, como les había dicho, esta sesión está en la fase de diagnóstico. Estamos construyendo un diagnóstico y para eso tenemos que pensar para qué nos sirve ese diagnóstico. Entonces, en este momento estamos construyendo el problema comunicacional. Estamos pensando en por qué vamos a hacer una campaña. Estamos justificando el foco de esa campaña. Entonces, para poder hacerlo, esta construcción del problema necesitamos datos, necesitamos distintos tipos de datos en distintos niveles, y eso nos va a permitir definir un buen problema de comunicacional que dé origen a una campaña específica. ¿Okay? ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Estamos en la etapa 1, que podría ser un tipo de evaluación que se llama diagnóstica, y que permanentemente nos permite refinar el planteamiento de la campaña y finalmente su implementación y monitoreo. Nosotros estamos en esta fase, en la fase 1, y por lo tanto tenemos que seguir un camino que es doble. Un camino que es de investigación por un lado y un camino que es de reflexión por otro lado. Entonces eso de forma permanente se tiene que dar y tenemos que tratar de buscar los caminos que nos lleven hacia ese producto. Algo de evidencia en VIH. Les voy a colocar una nota que se le hizo a la profesora Peñailillo, que les hizo una sesión en el curso sobre las campañas del VIH desde el 2009 en adelante. Peñailillo plantea que para hacer efectivos los mensajes se requiere seleccionar un enfoque, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Definir unas metas a largo plazo y planificar cada campaña como un elemento de dicha estrategia, recopilando evidencias que sustenten las decisiones. Esto es uno de los elementos más importantes, es decir, hay que recopilar distintos tipos de evidencia que sustenten las decisiones. Entonces, en el fondo, la profesora Peñalillo dice que la campaña es la respuesta masiva al tema y cómo esa relevancia no está correlacionada con el esfuerzo que se hace al planificarla. Esta deja de ser la poderosa herramienta que podría llegar a ser. Peñalillo hace referencia a esta conclusión al analizar que, en general, las campañas del SIDA en Chile tienen problemas cuando lanzan 3 audiencias diferentes o 2 o 3 mensajes para personas diferentes. Es decir, la audiencia no está clara, los llamados con los mensajes son múltiples y no específicos, y por lo tanto, al final, la resonancia de los mensajes que queremos lanzar se van diluyendo. Otro ejemplo ahora, con el uso de las mascarillas en Chile, si uno le pudiera hacer la secuencia, si uno quisiera hacer una campaña para el uso de mascarillas, uno podría decir, claro, a ver, desde abril del 2020, la mascarilla se transformó en algo que debería ser obligatorio en lugares de uso público cerrados, ¿no? Eso es lo que se planteaba inicialmente. Sin embargo, con la evolución de la pandemia, se empezaron a hacer un montón de declaraciones y observaciones respecto a que las mascarillas, por ejemplo, en este caso, un infectólogo, Rodrigo Cruz, plantea que la elaboración casera de mascarillas no sería recomendable, dado que no todas tienen el mismo poder de filtración de la tos o de absorción del aire inspirado que podría estar contaminado.
esto es sumamente relevante porque en el fondo se está comunicando a la población de una conducta en un contexto determinado. Luego se les señaló que las personas debían hacer sus propias mascarillas porque no habían insumos. Posteriormente empieza el debate respecto a qué tipo de mascarilla usar, y hasta el día de hoy lo que se está comenzando a pensar es que si no hay una vacuna, en el fondo el uso de la mascarilla debería ser una conducta permanente. De ser así, esa conducta, el uso de mascarilla como un elemento preventivo del contagio de COVID-19, perdón, del virus SARS, que produce COVID-19, es sumamente relevante porque la pregunta es qué variables definen un correcto uso y una correcta implementación y acceso a mascarillas de buena calidad. Solo así podríamos tener un uso adecuado de esta sola conducta que tiene que ver con la prevención de COVID-19. Entonces, claro, uno mira las noticias y uno mira la forma en que las personas usan las mascarillas por distintas comunas y uno va viendo que al parecer hay diferencias. Cuando uno le ha tocado ir a comprar, también nota esas diferencias y por lo tanto una sola conducta asociada a un problema de salud tiene una serie eh, de variables y determinantes que es necesario abordar para poder tener efectividad. Por lo tanto, cuando uno mira los datos, eh, claro, y uno analiza que en 16 segundos el avance de metros que gastaría una persona, esto sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, toser, ¿no? O estornudar podría tener un alcance importante de partículas que son muy pequeñas, aquí está el diámetro en micrones, versus una persona que tiene mascarilla donde uno limita la posibilidad de contagio en términos de distancia. Entonces la distancia social, el uso de la mascarilla, el tipo de mascarilla podría estar disminuyendo incluso más eh, esta forma de respirar aerosoles que están en el ambiente. Eh, la pregunta del millón es, entonces, ¿cuánto sabe la población finalmente todas estas variables juntas al momento de salir a la calle, al momento de ir a comprar o al momento de desplazarse en lugares cerrados también? Eh, Esto es un cómics que comunica un poco lo que va un paso más allá de solamente decir que hay que usarla, ¿no? Y ahí, estos son en españoles, dicen, bueno, y esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Usarla, sobarla para ponérsela de bufanda, ponérsela de sombrero, taparse solo la boca, que uno lo ve frecuentemente, tocarse la cara o no cambiarla o no limpiarla, ¿no? Eh, entonces les dejo esa pregunta como un ejemplo de lo que uno podría estar haciendo con sus propias campañas relacionadas con lo alimentario y nutricional en situación de pandemia. El primer nivel que uno podría pensar en los grupos es que, como punta de iceberg, tenemos que reconocer un problema de salud relacionado con lo alimentario y nutricional que dé origen al pensamiento de un planificador de campaña. Primero, bueno, ¿cuál va a ser el problema de salud o el problema alimentario y nutricional que es relevante abordar? ¿Cuáles se expresan con mayor magnitud? ¿Cuáles se expresan con mayor gravedad? ¿A quiénes afecta? ¿A cuántas personas afecta? Esa primera fase, cuando uno la decide, da origen a algo un poquito más estructurado que tiene que ver con que ya, ok, decidimos que va a ser este problema, pero describir un poco qué tipo de problemas es el que estamos abordando, si tiene alguna conexión con alguna conducta, si es posible de prevenir, si podemos acceder a estas personas, va a ser parte del pensamiento en una fase inicial de esta campaña. Y por lo tanto, si hay algún grupo de riesgo, si se intensifica población más vulnerable, en migrantes, en adultos mayores,
o en mujeres, principalmente, por ejemplo, o niños, va a ser sumamente relevante para tomar la decisión sobre qué vamos a trabajar. Por otro lado, ¿hay algún organismo que ya tenga intervenciones predefinidas, como un CEFAM, como un grupo de adultos mayores? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Existen algunos otros elementos que ameritan abordarlo? Son preguntas que ayudan a construir la siguiente fase de este problema o de la punta del iceberg que estamos organizando, para pasar finalmente al siguiente nivel, que es el problema conductual. Es decir, ¿existe alguna conducta que favorezca el problema de salud? Uno podría decir, sí, hay conductas que favorecen este problema de salud, como podría ser la compra, podría ser la preparación de alimentos, el porcionamiento de alimentos, eh, etcétera, etcétera. O la planificación de la actividad física también podría ser un elemento importante. Entonces, si hay conductas que están relacionadas con actividad física y alimentación, ¿cómo se relacionan con el problema de salud? Por otro lado, si existen datos que permiten retratar esas conductas en frecuencia y en intensidad, ¿podemos describir estas conductas a nivel local? ¿Cuál es el estilo de vida de la población en un lugar o en un CEFAM o en otro lugar? Hay entornos alimentarios, ambientes alimentarios de la comunidad que en este momento, por ejemplo, de pandemias han sido trastocados o se han modificado, han cobrado diferentes notas de importancia. Esas relaciones tenemos que ir haciendo para poder pasar después al siguiente nivel, que es, bueno, ya, ok, tenemos retratado el problema de salud, tenemos retratado las conductas asociadas y los entornos asociados a ese problema, y finalmente, bueno, ¿cómo accede la comunidad a información en salud para transformar esas conductas y finalmente tener impacto en esa enfermedad? ¿Qué medios consume la población en este momento? Por ejemplo, consumo más medios de prensa digitales que de diarios y otras cosas. Como la gente está en confinamiento, producir gigantografía en las calles podría ser un problema. Entonces tenemos que tratar de buscar qué medios se consumen para poder acceder a la información. ¿Qué mensaje se le ha entregado a la comunidad, ya sea por correo, WhatsApp, sitios web, etcétera? ¿Existirían audiencias objetivos potenciales de una campaña? Probablemente sí. Algunos podrían ser las audiencias primarias, otros podrían ser audiencias secundarias. ¿Estas audiencias fueron expuestas a campañas previamente? Probablemente sí. No lo sabemos. Pero si están expuestas a campañas previas, hay que mirar qué sabe la población o qué ya conoce la población. Y aquí aparece la pregunta, bueno, ¿qué conocimiento, actitud, habilidades u otro aspecto psicosocial tiene la audiencia frente al problema de la conducta? ¿Ya? Para eso tenemos teoría que ustedes aprendieron en cursos previos, por lo tanto pueden aplicar eso a mirar el fenómeno en estudio. ¿Qué le gustaría saber a la audiencia? ¿Le hemos preguntado a los grupos que quieren saber o que no entienden bien? Hay que preguntarse también qué papel puede desempeñar la comunicación para abordar el problema y cómo y por quién se están abordando el problema. Hay que observar las acciones públicas y privadas que están generando un entorno comunicacional en la población. Así que con esto iniciamos la ronda de preguntas respecto a cómo van en sus grupos y qué es lo que podemos, o cómo los puedo ayudar yo a definir mejor estos niveles de información, porque el paso siguiente es definir instrumentos o técnicas para obtener información relevante de la población en estos tres niveles, o en estos dos niveles, dependiendo del problema que elijamos. ¿Ya? ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, yo tengo una duda que me apareció ahora viendo la clase. ¿Andrea? Nosotros tenemos que hacer la campaña pensando que esta situación de pandemia se va a mantener, o tenemos que hacer la campaña pensando que de aquí a un año más, cuando se supone que llevemos a cabo la campaña, ya no esté esta situación de pandemia.
Es una muy buena pregunta, porque en el fondo nosotros vamos a obtener datos en una situación de pandemia. No sabemos muy bien qué va a pasar, porque en el fondo lo que uno esperaría o le gustaría que ocurriera es que eh, se cree una vacuna lo antes posible. Algunas fuentes dicen que antes de 2 años no vamos a tener vacunado a la población. Eh, lo que está diciendo la evidencia también es que la memoria inmunológica de este virus es bastante desconocida, y por lo tanto la posibilidad de rebrote para los años siguientes puede ser alta. Ahora, a mí me parece que entender cómo las personas viven, sienten o experimentan esto en este marco eh, les va a dar una experiencia súper linda a ustedes para lo que podría ser más adelante. Pero como no sabemos, creo que inevitablemente vamos a tener que diseñar una campaña con los datos que tenemos en la actualidad. Así que vamos a usar los datos que tenemos. Y si más adelante tenemos que adaptarlo a una situación llamada normal, lo hacemos. ¿Se entiende, Andrea? Pero, profe, si por ejemplo nosotras ya tenemos la población objetivo, tenemos más o menos ubicado el problema, pero tenemos los últimos datos del año 2019 antes de que se presentase todo esto de la pandemia. Correcto. En ese caso, tendríamos que hacernos la idea de una, como, no pandemia, ¿cierto? Porque tenemos los datos previos. Sí, pues, pero resulta que tú después, esa es población, ese dato, el dato te da, el dato del problema de salud te da la punta del iceberg. ¿Estamos? Claro. O sea, en el fondo te está diciendo lo que pasó, no te está diciendo lo que está pasando. Y los datos que nosotros vamos a obtener con una audiencia objetiva en particular, te va a decir lo que las personas están viviendo ahora. ¿Se entiende? Claro. Por lo tanto, nuestra campaña la vas a construir con datos que ya ocurrieron de nivel secundario sobre el problema de salud, datos que están ocurriendo con datos primarios de las conductas y las variables psicosociales asociadas actuales, y tu campaña va a ser pensada en un futuro de corto o mediano plazo. Entonces estás pensando en un futuro que puede ser con pandemia o sin pandemia, no lo sabemos. Por lo tanto, tendríamos que ver, pensando, que no es la fase que viene, porque en la fase de planificación se ve eso, vamos a ver que a lo mejor hay cosas que independiente de la pandemia hay que mantener y otras que definitivamente las vamos a tener que sacar, quizás. Pero así es la realidad nos tiene que obligar a pensar con distintos tipos de evidencia. Algunos pueden ser evidencias muy débiles y otros pueden ser evidencias muy fuertes, pero lo que está pasando ahora me parece que va a cambiar bastante muchas cosas. Así que eh, tenemos que aprender a pensar con incertidumbre. Entiendo. Gracias, profe. De nada, Andrea. ¿Más preguntas, chiquillos? Completo silencio esta mañana. Hola, profe. Ámbar, ¿qué tal? Sí, bien, gracias. ¿Y usted? Bien también, qué bueno. ¿Cómo está usted? Bien, es que teníamos una duda con respecto a la problemática que mi grupo había elegido. Cuénteme. Nosotros tenemos el alto desperdicio de alimentos en los hogares, ¿Ya? pero siento que como que no está muy enfocado en la salud netamente tal del grupo de personas que nosotros elegimos, que serían en este caso los dueños de hogar. O sea, si bien igual podríamos aportar en la salud porque, por ejemplo, podemos ayudar a que utilicen otras partes de una verdura y aumenten su consumo de verdura, Ujú. pero también esto tendría otros beneficios, quizás no relacionados tanto con la salud. Por supuesto, o sea, a mí me parece que el tema tiene relevancia cuando uno lo pone en un contexto de pobreza, cuando tiene un contexto de cuidado medioambiental
cuando tiene importancia respecto a la eficiencia económica de una familia, tiene mucha relevancia. El punto es con qué problemas de salud lo van a conectar y con qué variables psicosociales lo van a conectar. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, o sea, todos nosotros en la actualidad hemos tenido que aprender a gestionar un hogar sin poder salir de la casa, que era lo que habitualmente hacíamos. Y en este momento es cómo compramos, cómo almacenamos. El almacenaje de alimentos viene a ser un elemento súper importante. Pero luego está el tema como de aprovechamiento de todos los brotes y de todas las cosas que se pueden echar a perder. Y eso es súper relevante. O sea, es un análisis muy específico de una profesión como la nuestra y que yo he visto poco, o sea, he visto notas de prensa, pero bastante superficiales. Y por lo tanto, crear una campaña sobre eso podría servir no solamente en contextos de pandemia, sino de forma permanente. Entonces, esa vuelta es la que hay que dar. Y yo encuentro interesante, pero como les vuelvo a decir, el título de la canción es: el problema se construye con datos y con distintos tipos de datos y con distintos niveles de la información. Solo ahí vas a tener un buen problema comunicacional. Vas a poder hacer una buena campaña siempre y cuando tienes que empezar a mirar las relaciones entre los datos. ¿Ya? Ya. ¿Se Ok, entiende? gracias. Sí, Súper. gracias. Vamos con otra pregunta. Hola, profe. Hola, Javiera. Quería preguntarle cómo medimos variables subjetivas, porque nos gustaría evaluar la conciencia que hay sobre la gravedad que podría tener una hipertensión no tratada Ujú. o bien descompensada. Entonces, nuestra duda es si nosotros podemos crear parámetros para evaluar esta variable subjetiva, porque en la guía aparece también una tablita que Ujú. se llama etapas de conocimientos, actitudes o conductas, y también aparece algo que nos podría servir. Interesante tu pregunta, porque lo que habría que preguntarse acá es cómo evaluar esas variables subjetivas, ¿cierto? Y Ujú. la pregunta que te la devuelvo es: ¿conoces alguna teoría que se relacione con eso que tú estás planteando? Sí, no me acuerdo el nombre, pero cuando hablamos de si el conocimiento está en una fase preconcepcional, o sea, si ya es consciente de que tiene un problema, si ¿Te refieres me parece que era la teoría al, de la mo- claro, ¿Cómo? te refieres al modelo de etapas de cambio? Ese, no me acordaba del nombre, gracias, profe. Claro, en el modelo Sí, de etapas de cambio, el ese teníamos conocimiento, pensado. el conocimiento de la enfermedad es un poco distinto a la conciencia de que tenga un problema, ¿no? Hay personas que saben lo que es la hipertensión, pero no son conscientes de que ellos tienen un problema. O Ujú. dicho de otra manera, la gente en Chile sabe eh, que el virus del VIH se transmite por relaciones sexuales sin uso de preservativo. Sin embargo, eh, si bien lo sabe, al momento de los que hubo, en buen chileno, no usa preservativo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, tenemos que usar una teoría que permita entender bien un fenómeno, y para eso solamente leyendo, solamente discutiendo con los compañeros, analizando, podemos detectar bien cuál es la mejor teoría para el problema de salud que queremos establecer. Ok. Y en el problema en particular que tú acabas de señalar, los enfermos crónicos, hay algunos que, teniendo factores de riesgo, no han ido a hacerse un examen preventivo porque no tienen miedo de contagiarse, Mm. ¿cierto? Entonces, además tenemos gente que no ha ido a buscar los medicamentos porque no sabía que lo estaban entregando o estaban cerrados los CEFAM. Claro. Entonces, en la actualidad
hacer una campaña en situación de pandemia histórico. Yo creo que esto no se nos va a olvidar a nadie, y tiene un grado de dificultad interesante, más que interesante y desafiante, pero yo creo que tengo toda la fe en que ustedes van a poder pensar en muchas más cosas de las que creían, y por lo tanto hay que pensar más aún. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Bien, Javiera. Profe, es que justamente por lo que usted menciona es que escogimos la hipertensión, porque según los estudios que estuvimos viendo, la Ya, hipertensión es la enfermedad que más tienen las personas que se que mueren, fallecen por COVID. Sí, ¿correcto? es la comorbilidad más frecuente. Entonces, por eso queremos que la gente tenga más conciencia al respecto y vaya al Cefam a buscar sus medicamentos, porque eso los pone en mayor riesgo de gravedad en el COVID. Claro, pero tú has investigado sobre si las personas pueden ir al CEFAM todavía. O sea, les van a dejar los medicamentos a las casas, tengo En algunas entendido. comunas, Sí. en algunas comunas. Entonces, fíjate que la fase de investigación de lo que las personas hacen, lo que las personas sienten, lo que las personas entienden y las dificultades que tienen en la actualidad es súper interesante. Ujú. Pero no sabemos, hay montones de cosas que no sabemos. Esa es la gracia de tratar de pensar y darse cuenta que la mayoría de las cosas no las sabemos y tenemos que empezar a buscar la forma de obtener una información que no está disponible muchas veces. Tenemos cientos de notas de prensa, tenemos algunos artículos de investigación serios, tenemos nuestro sesgo individual de donde vivimos, pero construir una buena campaña requiere trabajar con todos esos datos, ¿se entiende? Sí. Súper. Vamos a otra Muchas pregunta. gracias, profe. No, de nada, a ti. ¿Hay más preguntas? Vimos que había gente que tenía, o sea, había un grupo que había seleccionado el tema del desperdicio de alimentos. Otro que tenía que ver con hipertensión arterial. Otro, ¿dónde hay otro grupo por acá que nos pueda contar en qué están pensando? Dado que no hay una exposición voluntaria, yo voy a seleccionar al azar a alguien que me cuente qué está haciendo. ¿Ok? Vamos a ver. Carolina Leble Bichi. Hola, profe. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien también, muchas gracias. Qué bueno. Mucho. Bueno, con mi grupo en verdad estamos a la espera de escoger el tema, porque como que le compartimos el drive, pero nos dimos cuenta que se lo compartimos a otro correo que al parecer no revisa, y se los compartimos de nuevo a su otro correo. Así que teníamos varios temas. Déjenme buscarlo. Ya. Y tenemos varios temas y uno de ellos coincide con el de Ámbar, que es de como el tema de enseñar a manejar bien los alimentos para que haya un menos desperdicio, pero lo abordamos desde el punto de vista de inseguridad alimentaria. Y otro tema que teníamos era como concientización y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en contexto de pandemia. Otro también que escapa un poco del tema del virus, de la pandemia, es como la percepción de las conductas alimentarias nocivas, donde buscamos como más que la gente vea el hecho de perder peso, qué sé yo, por un tema estético, que sea por salud, como cambiar un poquito la percepción de la gente, pero eso no tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, así que no, ¿Por qué no? no sé si,
porque o sea, creemos que es un tema trascendental. Como independiente de la Te voy pandemia, a es un contar, problema que existe. claro, pero te voy a contar algo interesante, porque en el fondo, por ejemplo, donde yo vivo, hay una comunidad de personas que quedaron sin trabajo y están vendiendo alimentos a la comunidad, ¿no? Algunos hacen cúgenes, otros hacen comidas, como hay un chef viviendo acá que para poder vivir lo que está haciendo es vender almuerzos todos los días como menú y todas las cosas que hace son súper ricas. Y lo pone en un grupo WhatsApp y le comunica todos los días a la gente que hay un menú nuevo. Y la gente se tienta, la gente dice, oye, qué rico, pero vamos a subir de peso, dicen algunos. Y otros dicen, yo ya subí 6 kilos. Otro dice, ya, pero no importa, después los vamos a gastar, ¿no? Y la gente entre medio empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Pero no podemos salir a caminar, pero si vamos a salir a caminar vamos a tener que usar mascarilla. Entonces, ¿cómo resuelven? Se le está produciendo un problema de la imagen, entonces, ¿cómo se resuelve el tema de gastar energía, el tema de comer una cantidad de energía en tiempo de pandemia a población que no es nutricionista? Es un problema, po. Entonces, yo creo que la imagen está mediando eso, eh, sobre todo a las mujeres principalmente, encuentro yo, y una preocupación, po. Pero algunos le responden, pero da lo mismo, si no vamos a ir, no vamos a poder salir a la playa, así que no hay cómo mostrarse. O sea, el mostrarse, el vivir en un mundo donde la imagen es un espectáculo, como diría un filósofo francés, es relevante. Entonces el tema de la imagen, la salud, eh, en pandemia es una cuestión súper interesante, porque en el fondo todos nos estamos viendo ahora a través de plataformas digitales, Instagram, Facebook y otras plataformas. ¿Y qué está pasando con eso? Carolina. ¿En qué sentido va su pregunta, profe? Sí, pues, ¿qué preguntas se han hecho ustedes al respecto? Porque si pusieron el tema me parece que es como relevante, pues. Y puede ser el tema más allá de la pandemia. Pero lo que te quiero decir es que los datos que vaya a obtener van a ser cruzados absolutamente por una situación de pandemia. Claro. Pero en Te todo caso, devol- la disponibilidad de esa información, como ya habíamos comentado, tampoco, no sé si habrán datos como sobre eso, porque igual nuestro tema es más que nada sobre la percepción de la gente, de cómo ve el tema de subir o bajar de peso y conductas alimentarias, etcétera. Entonces, también es como un poco subjetivo, donde nosotros lo que buscaríamos sería concientizar y no sé de qué manera podemos saber, además de tener los datos de no sé cuánta gente tiene sobrepeso, obesidad, saber, conocer la percepción que tiene la gente Bueno, sobre este pero tema. eso se puede saber como cuando uno empieza a buscar como qué tipo de instrumentos se han usado para eso. Claro, es que como le digo, tenemos como pensado los temas, las problemáticas, estamos como a la espera de escoger en conjunto con usted, así que eso. Claro, pero el que me escoge son ustedes, no yo. Yo lo que ayudo son a problematizar, pero como ustedes son estudiantes adultos, lo que yo los estimulo más bien es que se hagan preguntas, más que darle la Ya, respuesta. Entonces yo te ya, estoy devolviendo en este momento preguntas para que escojan un tema interesante, pues algo que los motive. Si no escogen algo interesante o algo que los motive, no tiene mucho sentido hacer como que uno cumple con ciertas cosas en el curso, pues. Eh, claro. o sea, lo que yo quiero estimular finalmente es que ustedes encuentren algo que les genere una curiosidad tal que les permita pensar con claridad y les permita indagar en distintas fuentes y hacerse preguntas sobre la vida que están viviendo. Ya. No van a Toda la razón. encontrar algo hecho. Las manzanas en este momento no están a punto de madurar en el árbol. Ustedes van a tener que construir manzanas que maduren para que se las coman otros. Ya. ¿Entienden la metáfora? Sí, perfectamente, profe. Claro, es como la imagen del pescador. Acá lo que están aprendiendo es a tejer redes para pescar sus pescados. Pero los pescados no están ahí en el mar para sacarlos con la mano.
Ahora, encuentro súper interesantes los tres temas, pero tienen que ustedes tomar la decisión. ¿Qué cosas les parece interesante de... qué cosa les despierta la curiosidad? Eso es lo que va a movilizar todo el resto del trabajo. Vamos, Ya, ¿no? vale. Sí, Súper. muchas gracias, profe. De nada. Sigamos. Si no hay preguntas espontáneas, sigo con mi ronda aleatoria. ¿Estamos? Vamos con mi ronda aleatoria de nuevo. Entonces, ahora, Bárbara Tiel. Hola, profe. Hola, Bárbara. Ya, le cuento que cuando tuvimos la tutoría decidimos como hartos temas, igual que el grupo de Carolina, y hablamos con la profe y nos dijo que lo ideal igual sería basarse en algo que no cambiara tanto como, o sea, no basarse en la situación actual porque no sabemos lo que iba a pasar y tomar un tema más que vaya de antes. No sé si me entiende. Claro, pero por ejemplo, lo que les quiero decir es que la obesidad es un tema que no va a desaparecer con la pandemia. ¿Sí? No, sí, pero por ejemplo estábamos pensando, no sé, primero en cómo aumentó el consumo de legumbres en la pandemia. Y al final terminamos decidiendo un tema que ya es más trascendental a la pandemia, que es cómo los universitarios consumen alimentos ultraprocesados, que es algo que va desde antes, como analizar lo que está de antes. Claro, pero eso es una pregunta como el consumo de alimentos ultraprocesados en universitario, ¿ese sería el problema de salud? No, sería relacionar como el consumo de los ultraprocesados, cómo afecta a, no sé, a la obesidad, a las enfermedades cardiovasculares, y eso relacionarlo como con todas las variables que tienen los universitarios, de que primero pensamos, por ejemplo, ver los niños que consumen más, pero los niños consumen harto más por los papás, no por su decisión. En cambio, los universitarios, que son como más conscientes del problema, igual decían consumir los ultraprocesados sabiendo que son malos, pero por muchas cosas, como por ejemplo, no sé, los universitarios que vienen de regiones, que es como la opción más rápida, o que, no sé, uno va en el camino y se encuentra con la sopaipilla y se compra la sopaipilla, sabiendo que son malas porque como que ellos son conscientes del problema, pero no lo ven en el sentido de salud, porque se preocupan mucho más de como la estética física de ya, si igual me, no sé, me tomo un vaso de bebida y mi almuerzo es más pequeño, me como una ensalada o cosas así. Entonces, como ver todas las variables que tienen los universitarios para decidir ese alimento y cambiar, como concientizar de lo malo que son los ultraprocesados. Estoy de acuerdo. Ese es un problema de no acabar con la pandemia, pero los datos van a estar cruzados por lo que pasa en la pandemia y eso te va a ayudar a entender que cuando existen restricciones, ciertas restricciones de algo, las personas van a tratar de maximizar otras, ¿no? Vivir de una determinada manera cambia ciertas cosas y eso es interesante cuando lo contrastas con esa situación llamada normal. Y eso a lo mejor te va a dar igual un conocimiento del problema diferente a lo que van a tener otras personas. Entonces, lo que quiero decir es que tratar de pensar algo completamente aislado de lo que está ocurriendo no es imposible que ocurra. A eso me refiero. Por lo tanto, me parece bien el grupo, me parece bien la audiencia, me parece bien lo que quieren explorar, qué cosas, por qué las personas comen esto, pero qué variables psicosociales le afectan, me parece súper bien. Pero no pierdan de vista que los datos en la actualidad van a estar cruzados por la forma en que están las personas viviendo el problema. Y si quieren controlar eso, en las preguntas que hagan en su diagnóstico, van a tener que controlar la temporalidad. Porque uno podría decir, en el último año, ¿no? Pero fíjate que Chile en este momento es súper curioso, porque si pensamos, ¿qué pasaba antes de marzo, ¿cierto? A diciembre del 2019, las personas estábamos todos en estallido social, ¿sí? Uh-huh. Y luego resulta que ya la gente, algunas se fue de vacaciones, otros no, y cuando todos volvimos, resulta que llega la pandemia.
Entonces, preguntar a las personas, ¿qué hacía usted? O sea, ¿qué le pasaba a usted en una situación normal? ¿Cuál normalidad? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Igual van a estar atravesados los datos por lo que las personas están viviendo. Entonces, a eso me refiero. ¿Sí, Bárbara? Sí. Súper. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir o hacer alguna pregunta? ¿Tienen susto? Hola, profe. Bien, Valentina, tienes un 7 imaginario en el curso Gracias. por ser valiente. Es que yo soy del mismo grupo que la Ámbar, Ah, ya. del desperdicio alimentario. Y estamos viendo ahora como lo que nos había comentado la profe en el drive que le compartimos. ¿Ya? Y al final ella como que nos dice lo mismo que usted, como que no es un problema, o sea, planteado así, no es como que aborde una problemática de salud, pero uno puede abordarlo. Por supuesto. Entonces, nosotros estábamos pensando como, o sea, como lo mismo que habló la compañera, como abordarlo por la seguridad alimentaria, como Ujú. por ambos lados, como que hay gente que pasa hambre porque no planifica bien su alimentación y otra gente que al final come cualquier cosa porque tampoco la planifica. Entonces, si uno como planificara la Pero alimentación, detengámonos un poco en el, podría optar. Valentina, detengámonos un poquito ahí, porque tú dijiste algo que se me pararon los pocos pelos que me quedan. Dijiste, hay gente que pasa hambre porque no planifica bien su alimentación. Yo creo que hay que retroceder unos pasos y volver a hacer esa observación. ¿Quisiste decir eso? O sea que, como por ejemplo, Hay gente, más ahora mi que, pregunta es, ¿hay gente que pasa hambre no porque no tiene ninguna opción de planificar nada? no, obviamente no. Ya. O sea, hay mucha gente que pasa hambre por muchos otros factores, pero este como es como un factor que es lo que nosotros queremos abordar. Lo que me intentaba como decir es que, por ejemplo, si uno, por ejemplo, ahora que uno, por ejemplo, compra cada 15 días, porque no va siempre al supermercado, a veces compra muchas cosas y por no planificar, muchas cosas se pierden y eso es dinero que uno invirtió y que si hubiera planificado no perdería los alimentos, no habría desperdicio Claro, y a la vez no perdería dinero, entonces es como una mejor inversión. claro, pero eso que te obliga a pensar en qué audiencia estás analizando. Valentina, ¿me escucha? ¿Sí? Claro, porque si yo lo hago en La Pintana y sondeo en La Pintana va a ser súper diferente si yo lo hago en Ñuñoa o lo hago en Las Condes, Uh-huh. donde yo sé que voy a recibir mi sueldo y tengo un ítem llamado alimentación. En eso, lo que me faltaría es simplemente ocupar bien los recursos que tengo, porque existe una tranquilidad de que eso va a ocurrir. Pero cuando yo no tengo eso, es difícil que mi campaña aborde bien esa temática. Entonces, inevitablemente, aunque yo quiera controlar ese factor y estudiarlo solamente en la audiencia que tiene menos problemas, igual va a estar afectada por el acceso físico a ciertos productos. Pero está bien. O sea, es cosa de seguir trabajando la idea para poder concretar algo que sea coherente en sus tres niveles. El problema de salud, el problema conductual y el problema comunicacional finalmente, que da origen a unos objetivos, a cada uno de los objetivos que necesitamos, con una metodología que se llama SMART en inglés o EMART, según lo que nosotros planteamos en la guía general del curso. Eso nos permite construir instrumentos para evaluar y realizar nuestro diagnóstico. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Muy bien. Em, Claudio Navarro.
No está Claudio Navarro. Hola, profe. Daniela Villarreal. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y usted? Bien también. También tienes un 7 imaginario por ser valiente y salir a plantear tu Es que la verdad es inquietud. que tengo algunas dudas, profe. Dale. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos ideas para hacer esto. La primera es que, bueno, nosotros la íbamos a plantear no íbamos a plantear en la comuna de Quilicura, en Ya, donde el nivel socioeconómico es bajo. sí. Y nos fuimos a algunos gráficos y salía que en esta comuna tenía problemas con los niños de 2 a 6 años porque tenían mucho sobrepeso y obesidad, malnutrición por exceso. Ok. ¿Ya? Y nosotros nos íbamos a plantear como una tipo que en los jardines infantiles no sé, se hicieran como en las reuniones a apoderados, a través de la campaña comunicacional se les enseñara a cómo seguir las GABAs, pero por punto. Por ejemplo, íbamos a hacer un tipo de mes saludable, Ya, en donde, espérate. Daniela, ahí hay dos cosas que son importantes desde el punto de vista conceptual. La campaña comunicacional, su objetivo último es... Alguien está haciendo sonar el computador. El objetivo último de la campaña comunicacional es movilizar una variable psicosocial. La campaña comunicacional no está hecha para enseñar, ya, ¿ok? Una cosa es para enseñar, uno tiene que planificar un programa educativo. es que claro, o sea, en realidad, Para comunicar, uno tiene que hacer una campaña comunicacional. ¿Estamos? ya, es que lo que pasa es que nosotros queríamos en realidad concientizar. Ah, El tema de lo que son las GABAs, por ejemplo, y seguirlas en los niños, en los padres que tienen a estos niños de 2 a 6 años. es interesante Entonces, eso porque fíjate que el ministerio acaba de lanzar una licitación para actualizar las GABA. Segundo elemento, los estudios muestran que la gente sabe lo que son las GABA. De hecho, el otro día le pregunté a mi hija, porque nosotros con el departamento de nutrición mandamos una propuesta para que el departamento se iba a hacer cargo de la construcción de esas GABAs nuevas. Y resulta que le pregunté a mi hija, oye, cuéntame una cosa, ¿cómo uno se tiene que alimentar? Me dijo casi todas. Creo que son 13 mensajes o 12 mensajes. Me dijo casi todas, mi hija de 8 años. Entonces, como concientizar de las GABA, no me queda muy claro qué es lo que están mirando como problema. por ejemplo, nosotros vimos en los gráficos de esta comuna ¿Ya? y salía que ellos consumían, bueno, en realidad no de esta comuna, sino que en general, que se consumía poca fruta y verdura, legumbre está en este rango de edad, a eso me ¿Ya? refiero. Había ¿Correcto? menos consumo de fruta y verdura, menos consumo de pescado. Había mucho consumo de azúcares y, bueno, el legumbre estaba más menos. Entonces, igual, si nos estamos aterrizando en una comuna como esta, y en esa misma edad que hay sobrepeso, está como relacionado, por así decirlo. Entonces, nosotros queríamos hacer esto para concientizar que una vez a la semana se enseñe, por ejemplo, uno de estos puntos, aumentar el consumo de pescado. Y qué pescado, que las mamás hagan de una forma que al niño le parezca más atractivo este tipo de alimento. Ya, ok, pero si nosotros pensamos en determinantes sociales o en el modelo de ambiente alimentario de la población, probablemente el consumo de las GABA tenga que ver no solo con saber qué es lo que hay que comer, sino más bien con un montón de otros determinantes respecto al acceso, al precio, Claro, es que a las la personas capacidad. tienden a ver, por ejemplo, el pescado, pocas personas piensan en el jurel, por ejemplo, que es uno de los más ricos en omega 3. Entonces, que es accesible en realidad como en cuanto a precio. Y como enseñar, o sea, no enseñar, sino concientizar como que otros alimentos se pueden consumir, que están como de forma más económica.
Claro, pero lo que me asusta de esa propuesta es que en el fondo estés pensando en que el problema del consumo de estos alimentos son exclusivamente un problema de no considerarlo o de estar como pensando en que basta saberlo para consumirlo, y no es así, sobre todo en Quilicura. Claro, O sea, aquí el problema es otro. El problema es que las personas no lo consumen porque muchas veces el consumir frutas y verduras en esas cantidades, pues, Noruega propone 9 porciones diarias, pero resulta que la cultura alimentaria noruega permite esa cantidad de consumo por un montón de otras razones que no es solamente saberlo. Para que tú no puedas consumir eso, uno tendría que tener acceso físico y económico a poder sostenerlo. Y el pescado en este país, tú no puedes obtener eso y visibilizarlo de la forma en que se visibiliza en otros países, porque los canales de distribución son muy limitados y resulta que el costo prácticamente lo asumen las personas que lo van a comprar directamente a los puertos. Pero los canales de distribución de pescado en este país, desde el año 70 y tanto a la fecha, han cambiado muchísimo. Yo siempre cuento esta experiencia, pero cuando yo era niño, pasaba una camioneta con pescado y marisco 2 veces a la semana al lugar donde yo vivía. Por lo tanto, en mi casa, que además era barato, ¿no? En mi casa se consumían 2 veces a la semana pescado y marisco. Y te estoy hablando de distintos tipos de pescado. Estoy hablando de jurel, cabrilla, vidriola, bonito, pescados de roca, cosas que después el mercado empezó a seleccionar y resulta que de pronto el salmón se transformó en una cosa así majestuosa, de hecho tanto así que el jurel le llamaron jurel tipo salmón. ujú, El jurel en la actualidad está cada vez más caro porque se está extinguiendo. Eh, y por lo tanto, pienso yo que lo que hay que trabajar en una campaña quizás son otros elementos que como estamos recién estudiándolo, estamos mirando mucho como la información que hay, pero hay que hacerse más preguntas respecto a por qué la gente no consume lo que... Llevamos 20 años con guía alimentaria y la población sigue subiendo de peso, sigue siendo obesa y tenemos prevalencia de stroke, infarto, muy alto. Entonces, ujú. mi pregunta es, si hay una guía alimentaria, ¿por qué diablo seguimos con esos problemas? ¿Por qué la gente no consume lo que consume? Alguien está levantando la mano, me avisaron por ahí. Terminemos la idea tuya, si lo que yo te estoy proponiendo te hace reflexionar algo y después le damos la mano al compañero que lo levantó. ¿Te parece? Sí. Ya, dale. O sea, en realidad yo encuentro que sí tiene razón. Es que por eso teníamos dos ideas. Esta que estaba como, que estaba muy indecisa, por eso más que nada le planteo la idea que teníamos, para ver qué perspectiva tenía usted del tema. No, está Y súper bien. Sí, está súper bien. Hay que elegir temas y hay que decidir. Pero uno cuando decide se enfrenta eh, a la posibilidad de profundizar y la posibilidad de decir, bueno, yo puedo defender mi idea, pero hay cosas que en realidad no las sabemos y hay cosas que tenemos que averiguar, ¿no? ¿Se entiende? Y por otro lado, profe, también lo siento que le quite tanto tiempo, pero teníamos la idea de sobre bueno, en esta misma comuna, en cuanto también a algunos puntos de las GABA, pero sobre la conservación de los alimentos en épocas de pandemia y no pandemia. Eh, en cuanto, por ejemplo, ahora la fruta ha subido mucho, la fruta y la verdura. Carísima, Y carísima. entonces la gente con menos recursos, menos está comprando estos alimentos. Una, porque no puede salir mucho, o sea, se supone que no se debería salir mucho. Y otra, bueno, dura poco, la gente la deja casi siempre en la mesa, etcétera. Entonces no dura lo suficiente como para estar comprando y más encima gastando de más. Gastando más dinero en esto porque tiene que ir cada 4 días a la feria a comprar de nuevo.
Entonces, estábamos viendo también ese punto. Por ejemplo, también la proteína más barata, que era el huevo, ha subido demasiado. Y como al contrario, el pan ha bajado mucho, las harinas también. Entonces, la gente que ya tenía problemas de sobrepeso y obesidad está consumiendo más productos como las harinas y menos productos como la fruta y la verdura y en caso proteína. Claro. Claro, pero dale una vuelta al tema de que probablemente con concientizar las GABA no se va a arreglar el problema. Dale una vuelta a eso. Claro. ¿Ya? Ya. Alguien tenía la mano levantada, creo que era Claudio. Sí, profesor, no sé si me escucha, buenos días. Sí, sí te escucho. Sí, lo que pasa es que entiendo que usted me dio la palabra hace un rato, pero yo ahí no escuchaba, entonces tuve que salir de la reunión y volver. Y no sé si me había hecho alguna consulta en realidad. Claro, en el fondo estábamos eligiendo al azar antes de que se envalentonaran para hablar, y por lo tanto le estábamos Claro. dando la opinión respecto a cómo van con su problema, la construcción de su problema inicial, digamos, de la campaña. Sí, bueno, yo soy del mismo grupo que Javiera, que preguntó originalmente en relación a la hipertensión en tiempos de pandemia. Y claro, además de la duda planteada por ella, probablemente lo que más tenemos en estos momentos, quizás como la mayoría de los grupos, son preguntas. Y tenemos que filtrar de alguna manera cuáles preguntas son relevantes para enfocar en un punto, digamos. Pero al mismo tiempo, mientras estaba en eso, bueno, estaba haciendo algunas labores de la casa al mismo tiempo, y resulta que pasó algo bastante particular. Al comienzo de la pandemia, quizás el primer mes, bueno, yo vivo en Curicó, pasaba con cierta frecuencia, pasaban vehículos, tractores municipales, sanitizando las calles. Posteriormente, cuando ya surgió alguna evidencia o la opinión de la OMS que en realidad eso carecía de sentido, puesto que el virus no estaba en el aire, según la evidencia de esos momentos, digamos, dejó de sanitizarse las calles. Y hoy, después de, qué sé yo, 2 meses, mientras estaba haciendo esto, pasó un tractor nuevamente sanitizando. Entonces me estaba preguntando, a ver, cabe la posibilidad que en el municipio estén muy al tanto de la actualidad científica, ¿cierto? Y tengan alguna novedad. Porque efectivamente han salido algunos artículos en relación a que podría estar el virus también en el aire. Pero también cabe la posibilidad que la población, más allá de la evidencia concreta en relación a la existencia o no del virus en las calles, en el aire, sienta cierta tranquilidad emocional, cierta seguridad, al ver estos vehículos que andan sanitizando y tal vez a nivel... Detengámonos un poquito ahí, un Claro, segundo. sí, Claro, en el fondo las personas actúan por razones que muchas veces no son racionales completamente. exactamente, claro. Por lo tanto, claro. por lo tanto, preguntarle a las personas qué Y que cosas son les dan igualmente seguridad, válidas, digamos. o qué cosas son válidas para usted, ¿no? Porque Sí. yo podría decir, ¿sabéis qué? Yo uso la mascarilla, sí, porque lo que tengo que evitar es contagiar al otro. Pero la persona si Claro. no sabe que tiene que usar la mascarilla completamente para no absorber el aerosol que está en el ambiente, entonces, si eso no ocurre, si las personas no hacen ese clic, no van a usar la mascarilla adecuadamente. Ahora, claro, si la gente percibe que la municipalidad está haciendo algo, independiente o no si funciona, genera una sensación de tranquilidad. Entonces, finalmente, muchas de las acciones que tenemos tienen que ver con, si yo percibo, como dice el modelo de creencia en salud, si percibo, y esto es bien curioso y bien interesante, porque Claro. estamos en una situación donde hay una enfermedad infectocontagiosa que está relacionada con una enfermedad crónica no transmisible. Y por lo tanto yo puedo percibir dos noxas en forma diferente. Una es la posibilidad de contagio y otra es cómo manejo mi enfermedad crónica. Además de eso, recientemente en Nature o Lancet salió un artículo de que el virus podría en algunos casos producir
diabetes por inflamación del páncreas. Claro. Entonces, fíjate que si hay alguien que está con algún problema inflamatorio, se le podrían desencadenar otros. Entonces, al final, Así es. lo infectocontagioso podría tener una conexión con la enfermedad crónica no transmisible. Entonces, ¿cómo la población percibe Así es. esto y actúa a partir de esta situación? Por muchas razones. Y esas razones son las que ustedes tienen que, en la Ujú. fase de investigación de su diagnóstico, tomar información que luego puedan transformar en una campaña, basada en la mejor información disponible, porque eso desde el punto de vista ético es lo que tenemos que hacer. Claro. Sigue, por favor, Claudio, con tu exposición, pero no podía dejar de mencionar eso. Sí, pero básicamente era lo que planteaba, más bien como duda, porque más allá de la evidencia, el ser humano tiene razones que pueden ser más importantes en la cotidianidad, basadas en la subjetividad. ¿Mm? Y también es importante apelar a estas necesidades que tiene el ser humano en pandemia, que probablemente están un poco más exacerbadas incluso, el componente afectivo, el componente emocional. Y eso me parece bastante interesante. Todo a partir de este vehículo que pasó sanitizando, digamos. No, súper interesante, porque además resulta que si tú obtienes en el nivel 3, que sería como el diagnóstico, lo vamos a poblar de datos que son más bien de lo que las personas sienten y experimentan, luego lo tenemos que conectar con el problema conductual y luego con el problema de salud. Por lo tanto, la Claro. campaña tiene sentido siempre y cuando hace resonar una escucha artificial, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con la campaña, sobre lo que a las personas les hace sentido. Así es. Porque si no Sí. hacemos eso, la verdad es que la campaña va a disparar para un lado y la población va a actuar por otro. Claro, que es finalmente poner el foco en la audiencia, no en lo que uno piensa, Exacto, digamos. exactamente, Claro, exactamente. claro. Y la evidencia Ujú. ayuda a pensar como cuáles son los problemas que se podrían desencadenar o las conductas que están relacionadas en términos de la eficiencia del tiempo, basado en esa subjetividad de la población. Ujú. Entonces hay Sí. que pensar en 3 niveles simultáneos, y es un poco lo que generalmente a los estudiantes les cuesta, que es, claro, nos pasamos la evidencia, pero resulta que no sabemos lo que la gente piensa, siente o experimenta, y por lo tanto, si no hacemos bien eso, generalmente la campaña se cae, porque le falta un componente esencial. Entonces, me parece que las preguntas que se están haciendo ustedes son todas muy buenas, están algunos con un poquito más de temor de tomar decisiones, pero el grupo tiene que finalmente llevar a un embudo esto y concretar. Lo que yo creo que algunos me hicieron el llamado, que alguien que levantó la mano. Sí, Espera un minuto sí, yo, para terminar la idea. Francisca. Hola, profe. Ya. Que solamente quería decir que mis grupos, que estoy tutoreando, les voy a revisar el documento, pero a continuación de esta presentación. ¿Ok? Voy a dar 10 minutos más de preguntas y luego de eso, como que esto va a quedar grabado, le voy a pedir a mis compañeras que suban esto al canal de YouTube, y por si alguien no lo vio, pero entonces ahora le damos el pase a Francisca para que nos cuente o nos haga su pregunta, ¿ya? Sí, gracias, profe. Oiga, súper cortito. Es que lo que pasa es que en mi grupo nos habíamos planteado dos problemáticas. La primera era en el grupo etario adulto joven, en que inician una vida estudiantil, en el que pierden una estructura horaria de alimentación y también la calidad de alimentos que ingieren es precaria. Principalmente consumen alimentos ultraprocesados. Entonces, como nuestra campaña se iba a enfocar en prevenir estos es como desajustes que traen del colegio, que tienen súper estructurados, y insertarlo en la universidad, que también establezcan un horario de alimentación, que se sienten a comer de manera consciente y que además los alimentos que consuman no sean estos que comen así como alimentos ultraprocesados, comida rápida, sino que alimentación de su casa, para evitar el aumento de peso durante el primer año de universidad. Pero escuchando las preguntas, me di cuenta que esta problemática no se va como
evidenciar este año, porque muchos de los estudiantes que ingresaron este año a la universidad no están yendo a la universidad, entonces están comiendo comida de su casa, en el que, claro, son comida mucho menos ultraprocesada, sino que son alimentos ya más cotidianos, como un almuerzo, y tienen el horario de alimentación correspondiente en que se sientan a comer. Entonces, si se evidencia un aumento de peso, no va a ser netamente porque no tienen tiempo para comer y lo que están ingiriendo no es lo que corresponde, sino que es por la cuarentena, el encierro. Esa era uno de nuestras problemáticas. Y la otra Pero déjame era que... responder sobre la primera problemática. La primera problemática es que hay muchas cosas que no sabemos de esto, pero, insisto, un buen análisis del problema genera buenas preguntas para lo que vamos a investigar en la fase que viene, que es levantar datos del diagnóstico. Uno puede subir de peso, uno puede acumular grasa corporal, porque hace un diferencial de balance energético positivo de forma permanente. Y basta que yo todos los días sume 200 kilocalorías extra a lo que estoy gastando, ¿cierto? Sí. Y 200 kilocalorías multiplicado por 30 son 6.000 kilocalorías. Es decir, que yo podría ganar 1 kilo de peso sin problema si es que estoy haciendo ese diferencial. Si en pandemia no podemos salir y no estamos haciendo ejercicio físico de alta intensidad en la casa, probablemente esos kilos de peso se transformen mucho más en grasa que en músculo activo. Y entonces resulta que moverse, tener una rutina de estudio, de cocinar, fíjate que lo que importante que ahora entrando en pandemia, se volvió súper importante aprender a cocinar, porque todos los días tenemos que estar produciendo alimentos que nos gusten, y si resulta que aprendí a comer cosas, a hacer cosas ricas, a lo mejor lo que estoy comiendo más en calidad más sano, pero en cantidad capaz que sea un placer difícil de obviar y accesible, digamos, tengo el refrigerador a la mano, etc. Por lo tanto, la explicación de la subida de peso podría ser otra. Claro, entonces ya no estaría como enfocado a la pérdida de estructura que uno privilegio al ingresar a la universidad, que uno tiene que hacerse cargo de su tiempo de alimentación, el tipo de comida que va a ingerir, sino que más bien va a ser la falta de actividad física o caminar, por ejemplo, y también que están comiendo más por la ansiedad, puede ser. O sea, también Entonces, puede ser. como que la causa va a ser distinta a la que nosotros habíamos planteado en un comienzo. Claro, y la teoría, por eso es que la teoría previa a la pandemia es interesante, porque si sabemos que la ansiedad, la depresión, genera deseos de comer alimentos, ¿cierto? Porque tiene un efecto de sedación o de placer inmediato, y resulta que la mayoría de las personas en Chile tienen problemas de sobrepeso y obesidad, y resulta que están en confinamiento con ansiedad y estos problemas. La teoría diría que probablemente un porcentaje de esas personas van a tener más problemas que otros. Uno diría eso. Sí. Para eso sirve la evidencia previa, pero resulta que el efecto medido, hay muy pocos estudios en la actualidad, de hecho sabemos muy poco. Ahora, yo pienso que hay días y días. O sea, que este fenómeno de la pandemia, ya llevamos no sé cuántos meses en esto, hay momentos donde yo mismo estaba súper asustado con lo que estaba pasando, con la cantidad de muertos que se estaban produciendo, etc. Y hubo un momento donde uno se termina adaptando. Entonces, ¿en qué momento estamos evaluando? También es súper relevante. Claro. Y también, o sea, no tenemos tampoco una evidencia previa para saber a ciencia exacta qué era lo que está causando este aumento de peso, sino que más que nada estaría relacionado con las diversas emociones que están sintiendo los estudiantes de primer año durante la cuarentena. Pueden ser emociones. Claro, el manejo emocional en cuarentena es un tema. El otro es el manejo del
de la cantidad de actividad física y el tipo de actividad física que se logra en un confinamiento. A mí, por Sí, ejemplo, es verdad. te voy a decir una cosa como súper interesante, que yo vivo con mi hija aproximadamente 15 días al mes. El otro está con su mamá, ¿ok? Y cuando está mi hija acá, la relación que yo establezco con ella es básicamente de cuidado hacia ella. Por lo tanto, mi rutina de subir escalera en mi edificio prácticamente baja muchísimo porque yo estoy atendiendo las necesidades de ella. Y a ella no le gusta subir escaleras conmigo. No, Entonces, sí, también nosotros aquí en mi casa lo mismo nos ha pasado. Por ejemplo, yo soy la encargada de ir a hacer las compras al supermercado, a la feria, a la farmacia, o de llevar a mi abuela a sus controles. Entonces, yo cada vez que salgo, últimamente me ha pasado más, uno se cansa más, y es porque en la casa uno ha perdido el training de salir a tomar la micro, de salir a caminar, que era lo que uno hacía cotidianamente. Ahora eso ya no está pasando y uno se tiende a cansar más si es que no está haciendo ejercicio en su casa. fíjate que la estrategia del gobierno fue que la gente vea video en la casa para hacer ejercicio. La Sí. pregunta que yo me hago es si es sostenible en el tiempo eso. Ujú. ¿Cachai? ¿Y por qué algunos días me da lata hacerlo y otros días me motivo más? ¿De qué depende eso? Fíjate. No todos los días son iguales en la estructura cotidiana del Gran Santiago del Chile de hoy. ¿Cachai? Y también el espacio físico en el que están resguardados. Por ejemplo, no es lo mismo estar en una casa, no sé, que tenga un patio accesible en el que puedan realizar el ejercicio o un espacio cómodo realizarlo que estar en un espacio mucho más reducido, que también se vuelve incómodo hacer ejercicio porque hay que correr los muebles para adaptar el espacio para realizar ejercicio. Exactamente. Sí, y Exactamente. la otra problemática que también habíamos pensado, que sería como lo último, era enfocarnos en el grupo desde los 8 años a 8 años más o menos, en que los niños ya a hacerse responsables de cierta manera, a ser conscientes y empiezan a decidir de qué alimentos están ingiriendo. Entonces ellos empiezan a establecer sus propios hábitos alimenticios. Entonces ahí también queríamos como enfocarnos en prevenir que estos hábitos no fuesen del todo saludables y que pudiera repercutir en alguna enfermedad en un futuro. Eso está interesante, pero ahí va a estar mediado por la relación que tengan con los papás o con los cuidadores directos. Mm, Por ejemplo, en los niños es importante la norma subjetiva que van construyendo a partir de lo que los padres dicen, lo que los padres comen, lo que los padres hablan. O sea, yo lo veo con mi hija que tiene 8 años y en el fondo es como, si yo hago algo que esté fuera de la norma, me lo dice, ¿no? Es como, oye papá, tú no te comiste medio pan, te comiste un pan entero. O en un día de celebración, oye, ¿por qué tomaste una copa de vino? Me preguntas, ¿no? Entonces, esa claro, relación del empiezan niño que construye como que es saludable o no, y qué es posible o no, depende de la relación que establecen con los padres. Entonces hay padres que son más laxos, otros que son menos laxos. La mamá tiene un patrón diferenciador en eso también. Si la relación es con una niña, el cuidado del cuerpo se aprende. O sea, sí, hay estudios al respecto, es decir, como mujer ABC1 usa tiempo de gimnasio diario, 1 o 2 horas diarias, tipo de alimentación que consume, ¿ah? Y las niñas de esa familia van aprendiendo que eso es lo que es la forma de cuidar un cuerpo que es deseado, valorado, etc. Que en el grupo menos acomodado ocurre de una manera completamente distinta. El cuerpo está hecho para trabajar y sostener la vida, digamos. Entonces, ojo con quiénes son las personas a las cuales vamos a entrevistar y dónde se origina el problema. Porque sabemos que en Chile la obesidad se claro. expresa por nivel socioeconómico de manera diferente. Bueno, Entonces, profe, sí, en comparación, cortito, en comparación a los dos ejemplos, ahora en tiempo de pandemia nosotros nos habíamos enfocado en lo universitario porque era un grupo al que acceder más fácilmente en caso de hacer una encuesta para poder evaluarlo, pero los hacer papás un de niños de diagnóstico. 8 años también. Claro, ahí tendríamos que entrar, es que como estábamos insertos en un grupo de estudiantes, era mucho más fácil acceder a la información, en Sí, comparación a pero tener que lo que estar les digo a buscando a los todos, papás. lo que les digo a todos los que están acá,
es que probablemente la única forma de muestreo que tengamos fácil en la actualidad sea un muestreo por bola de nieve. Googleen más rato eso. Muestreo Ya. por bola de nieve. Entonces, basta contactar a unos 4 o 5 personas que reúnen unas características de la audiencia objetivo que queremos lograr, y esa persona se lo dará a otra, ¿no? Cada una va a conocer una o dos, no sé. Y eso va generando un efecto amplificador de la red. Después lo que tenemos que controlar es los datos de las personas que contestaron para poder después tomar distancia y decir, bueno, si bien esta encuesta me permitió amplificar los datos, podemos tener algún seco, porque, no sé, pues si yo subo el link en Instagram y mi perfil es un perfil ABC1, probablemente las personas que van a contestar eso terminen siendo personas de perfil ABC1 y no de otro rango etario o de otro nivel socioeconómico. Y eso es lo que tenemos que tratar de controlar en el muestreo de bola de nieve. Pero para eso tienen que empezar a mirar formas de muestreo y primero, pero antes de eso, tenemos que tener claro cuál es el problema comunicacional y cuáles son las variables que estarían relacionadas para construir instrumentos relacionados con ese problema, ¿sí? Sí, muchas gracias, profe. De nada. Oye, ya nos pasamos la hora, así que si no hay más preguntas... Profe, yo... Romina. Hola, profe. Hola. Yo soy del grupo de Bárbara del consumo de ultraprocesados en universitarios y me surgió la duda como de, según lo que ella le contó lo que tenemos más o menos y según lo que dijo, como si nos quedamos con el tema inicial más enfocado como en la temporalidad y los datos que se tienen como de lo que se ha sabido siempre que influye en el consumo, o enfocarlo más como en la pandemia y cómo influye en la actualidad, que por ejemplo, no sé, hayan disminuido o aumentado. Es interesante lo que planteas, porque en el fondo es, si la variable está bien seleccionada, la variable va a estar presente sí o sí en pandemia o no pandemia. ¿Sí? Sí, es que es más como, o sea, la pregunta es más como si dejamos el tema principal de una manera más general y que se incluya el tema pandemia, como, bueno, la pandemia afectó en esto, y ahora tenemos tales datos, o enfocar como ese mismo tema, pero directamente con la pandemia. Así como que desde un inicio dijéramos consumo de ultraprocesados universitario en pandemia. No, No sé si lo único que quiero decir es que en el fondo el problema de alimentario y nutricional que podemos obtener, las variables que influyen en eso probablemente sean esas, las clásicas que vamos a encontrar en la literatura, más otras. Y que por lo tanto ustedes después puedan controlar en los análisis elementos del contexto que ayudan a explicar lo que encontraron. ¿Se entiende? Pero las variables las variables, si ustedes empiezan a estudiar la literatura, los cursos que han tenido, lo que salen en notas de prensa, lo que van a encontrar son variables que generalmente están dando vuelta. Pero lo que sí va a ser interesante es que los datos que entregue la población en la actualidad van a estar afectados por el contexto en el cual las personas están viviendo. Y eso tienen que aprender a mirarlo con un ojo muy, muy inteligente. Esa es mi única observación. ¿Se entiende? Sí, es que la duda quedaba más que nada porque igual la profe Natalia nos había dicho como que teníamos que fijarnos en que fuera un tema que no fuera dependiente necesariamente de la pandemia porque no sabíamos qué iba a pasar en el futuro cuando se desarrolle la campaña. Entonces, Claro, esto es como algo que pasa siempre, pero claro, se va a afectar. pero en este caso, lo que yo sugiero es que el problema que ustedes van a encontrar, si bien la van a analizar con variables clásicas, porque la evidencia todavía es muy, muy pequeña, la posibilidad de que algo de esto nos ayude para ajustar más adelante, si es que existe un rebrote y no tenemos la vacuna, va a ser de valor bastante importante para su propia formación como nutricionista. ¿Ok? Porque en el fondo la gracia de trabajar con datos primarios es que nos ayuda a pensar de una manera diferente. Nosotros como salubristas pensamos generalmente de la forma arriba hacia abajo, y cuando nos damos vuelta y miramos de abajo hacia arriba,
nos damos cuenta que en realidad comprendemos muy poco de por qué las personas hacen lo que hacen. Y ese es uno de los objetivos del curso, que ustedes adquieran una capacidad de empatía poblacional diferente. ¿Se entiende? Sí. Eso. Entonces, dado el tiempo, que ya nos extendimos un poquito. Gracias, profe. No, pues nada. Les agradezco el tiempo, les agradezco la participación y esto va a quedar grabado. Les voy a mandar el link en lo sucesivo del día. Contáctense con sus grupos o con sus tutores si tienen más dudas, pero les recomiendo que elijan un tema que los motive, que les dé curiosidad y que les haga hacerse preguntas. De otra manera, va a ser un poco tedioso investigar. Investigar cuando hay curiosidad es de las cosas más gratificantes que existen en el mundo. Así que con eso los saludo. Espero que estén bien ustedes y sus familias y nos vemos pronto. Chao.